Perfecto. Aquí está o asterisco episodio 1 completamente traducido al español, manteniendo el tono cinematográfico para narración. Almohadilla cohete serie, la variable humana. Almohadilla episodio 1 la anomalía en el campo de batalla. Si pudieras predecir cada movimiento de tu enemigo, cada disparo, cada estrategia, ganarías todas las guerras. Los alienígenas creían que podían. Y durante meses, tenían razón. La guerra comenzó en silencio. Primero sondas destruidas más allá de Plutón. Luego colonias en Marte perdieron contacto. Después estaciones orbitales simplemente desaparecieron del radar. Cuando la humanidad finalmente vio las primeras naves enemigas cruzando el vacío, ya era demasiado tarde. Las flotas alienígenas no atacaban con rabia. Atacaban con cálculo. Cada ofensiva parecía anticipar las defensas humanas con segundos de ventaja. Cada contraataque terrestre era neutralizado antes incluso de completarse. Era como luchar contra el futuro. Los generales lo llamaban superioridad tecnológica. Los científicos hablaban de inteligencia predictiva avanzada. Pero los soldados tenían otro nombre para eso. Imposible. En medio del caos de la derrota constante, había un piloto que no pensaba en estadísticas. Pensaba en sobrevivir. Teniente Kael Ardan. No era el más condecorado. No era el más disciplinado. Ni el más respetado en los informes estratégicos. Pero era el que regresaba. Misión tras misión, cuando escuadrones enteros eran reducidos a fragmentos metálicos flotando en el espacio, su nave reaparecía dañada, pero viva. Al principio, nadie notó el patrón. Era solo suerte. Luego, coincidencia. Pero la coincidencia no se repite tantas veces en una guerra interestelar. La batalla de los anillos de Saturno fue el primer registro oficial de la anomalía. La flota terrestre había sido rodeada. Los algoritmos alienígenas ya habían calculado las rutas de escape. La derrota estaba estadísticamente confirmada. Kael ignoró la ruta sugerida. Ignoró el protocolo. Ignoró la orden directa de retirada. Sumergió su nave entre escombros invisibles para los sensores enemigos. Sabía que los alienígenas confiaban demasiado en la precisión de lectura energética. Sabía que los objetos muertos, fríos y sin firma activa eran considerados irrelevantes. Transformó basura espacial en escudo. Y utilizando ese laberinto improvisado, condujo 3 naves sobrevivientes fuera del cerco. La batalla aún se perdió. Pero 3 naves regresaron. Y eso no estaba en el cálculo alienígena. Días después en Europa, una unidad terrestre quedó aislada bajo bombardeo constante. La evacuación era considerada imposible. Kael solicitó autorización para una inserción en solitario. Denegada. Fue de todos modos. Voló demasiado bajo. Demasiado rápido. Demasiado arriesgado. Perdió sistemas secundarios. Perdió comunicación. Pero aterrizó. 7 días después emergió del hielo con 12 sobrevivientes. 12. La estadística preveía 0. Fue en ese momento cuando algo cambió del otro lado de la guerra. Dentro de una nave de mando alienígena, analistas comenzaron a revisar batallas específicas. Buscaban fallas en el algoritmo. Errores en la lectura humana. Pero encontraron un nombre repetido. Kael Ardan. Primero como ruido. Luego como variable. Después como anomalía. Se ejecutaron simulaciones. Se replicaron escenarios. Miles de predicciones procesadas. Y siempre que el identificador de su nave era introducido en el modelo, las probabilidades cambiaban. No drásticamente, pero lo suficiente para romper predicciones perfectas. Los alienígenas no lo entendían. No era más fuerte. No era más rápido. No tenía tecnología superior. Lo que tenía, era elección. Mientras los modelos alienígenas calculaban la decisión más eficiente, Kael tomaba la más improbable. Sacrificaba ventaja táctica para salvar a un solo soldado. Desviaba la ruta perfecta para probar algo arriesgado. Ignoraba la lógica cuando el instinto gritaba.
Y el instinto humano no cabía en sus ecuaciones. En la batalla de Marte la diferencia se hizo pública. Una ofensiva masiva alienígena derribó las defensas orbitales. La superficie quedó expuesta. Evacuación civil en curso. Las flotas humanas retrocediendo. Kael recibió orden de retirada inmediata. Vio algo diferente. Percibió un retraso mínimo en la formación enemiga. Una microexcitación que ningún sensor registraba. En lugar de retirarse, avanzó. Atravesó el flanco izquierdo de la formación alienígena. Disparó donde no era lógico disparar. Creó confusión en una estructura que dependía de sincronización perfecta. Minutos. Solo minutos. Pero fueron suficientes para que miles de civiles escaparan. La Tierra lo celebró como victoria. Los alienígenas lo registraron como fallo crítico. Fue ahí donde nació el protocolo. Dentro de la jerarquía enemiga, surgió una nueva designación. Traducción aproximada al lenguaje humano. Variable crítica. Siempre que su firma fuera detectada en un sector de combate. Reevaluar. Recalcular. Evitar confrontación directa si es posible. Kael no lo sabía. Para él, la guerra aún era simple. Sobrevivir. Proteger. Regresar. Pero algo comenzó a cambiar. Empezó a percibir patrones antes de que ocurrieran. Movimientos sutiles en la formación enemiga. Cambios casi invisibles en la frecuencia de comunicación. Era experiencia. Tenía que serlo. Pero incluso él comenzó a preguntarse. ¿Cómo podía anticipar decisiones que los alienígenas aún no habían ejecutado? Mientras tanto, en el silencio de las salas de mando extraterrestres, se registró una conclusión inquietante. El humano designado Ardan no sigue predicciones. Él crea desviaciones en el sistema. Y los sistemas perfectos no toleran desviaciones. Al final del episodio, durante una nueva ofensiva en los límites del sistema solar, los sensores alienígenas captan su nave entrando en el sector. Instantáneamente, 3 escuadrones alteran ruta. Una nave de mando retrocede. Las formaciones se reorganizan. No por miedo emocional, sino por cálculo estratégico. Porque ahora, en las bases de datos enemigas, existe una nueva constante. La guerra contra la humanidad continúa. Pero hay una excepción estadística que distorsiona resultados. Un fallo viviente. Un error imposible de eliminar. Y mientras su nave avanza hacia el próximo enfrentamiento, sin saber que se ha convertido en el centro de análisis galácticos. Una sola frase resuena en los sistemas alienígenas. La anomalía ha entrado en el campo. Y por primera vez desde el inicio de la guerra. No tienen certeza absoluta de la victoria.